El rencor y el resentimiento son una forma de meditación negativa. Una hipnosis silenciosa con lo que duele, lo que nos contrajo. Es revivir de manera consciente o inconsciente aquello que no nos gustó y no pudimos terminar de procesar en su momento. Cada pensamiento reactiva la herida y consume tu energía vital. Es una devoción inconsciente hacia el dolor. Pero cuando te vuelves consciente de que estás sintiendo eso, de que aún no has superado esa situación, estás frente a la puerta que conduce a la liberación. Perdonar no es decir esto estuvo bien, de la misma forma que aceptar lo que es, no significa tolerar cualquier comportamiento. Perdonar es decir, esto ya no tiene poder sobre mí. Es cortar los lazos emocionales, físicos y mentales que te amarraban a aquello que ya quieres transmutar en ti. ¿Estás cargando con resentimientos que te pesan? Este video no te dirá que simplemente sueltes. Te va a mostrar una llave dorada que puede cambiarlo todo. Pero depende de ti, y solo de ti, usarla. Tal vez ya intentaste perdonar, pero sigues sintiendo una pérdida de energía a causa de ese evento, de esa situación, de esa persona. Y ya sea que no logres perdonarte a ti, a otros, o incluso al universo por haberte expuesto a determinada situación, el peso y la pérdida de libertad la experimentas solo tú. Antes de empezar, quiero agradecerte por estar aquí, porque todos somos parte del mismo campo cuántico y la luz y liviandad que expandes en ti, nos beneficia a todos. Este canal, lo has creado tú para recordar quién eres, y si encuentras algún valor en él, por favor suscríbete y comparte, para que puedas seguir compartiendo contenido de manera sencilla y directa, que he recolectado en años de investigación, práctica y trabajo con miles de personas. Ahora sí, comencemos. ¿Qué es el perdón metafísico? No es justificar. No es olvidar. Es reconocer lo que ha dolido y al mismo tiempo, liberarte del vínculo energético que te mantenía atrapado ahí. Es soltar la obsesión con la narrativa. Es desactivar la conexión que te ata a esa historia. A lo largo de la historia, todos los sabios y maestros han insistido con esta práctica sencilla y radical. Pensar en Dios en lugar del problema. Cada vez que recuerdas la ofensa, en lugar de revivirla mentalmente, mira hacia Dios. Hacia la verdad. Hacia lo que sostiene tu alma más allá de lo ocurrido. En lugar de repasar la historia, puedes entregarte a decretos como: Dios asume esta carga por mí. El amor que soy no puede ser herido. Dios también está obrando aquí. Ofrendo esta memoria a un orden mayor para que lo haga fluir. Esto no me define. Yo soy la conciencia que observa y entrega. Nada puede dañarme, porque no acepto menos que ser uno con Dios. Es importante que mientras haces esto, vayas guiando a tu cuerpo hacia la relajación. Tu mente subconsciente, que se podría decir que es el foco inconsciente que crea la realidad por ti y para ti, responde de manera coherente a la vibración, no a los conceptos. Y si bien estas oraciones y focos que te iré compartiendo son la llave dorada, tu permanencia en el paraíso dependerá también de cuánto puedas permanecer en la relajación, en la confianza y en el sostén divino, a través de tu relajación. Imagina por un instante que eres como un niño, corriendo inocentemente hacia su madre o su padre, con algo roto entre las manos. No intenta explicarlo. No se defiende. No lo juzga. Solo extiende los brazos, inocente, y lo entrega, pero esta vez, es recibido con amor y compasión. Esa es la ofrenda. Esa es la llave dorada, como la llamaba Ahmed Fox. Y puedes usarla ahora mismo. Esto no significa negar en ti el impacto de lo que pasó. Al contrario, lo reconoces, lo aceptas, y desde esa aceptación, lo entregas. Puede ser algo grave. O una frase injusta. Un abandono. Una traición. Una decepción. Una escena que sigue doliendo y contrayendo tus cuerpos físico, mental o emocional y cargando tu alma en todas las direcciones. También puede ser algo que hiciste tú. Una decisión que lamentas. Un error que no te perdonas. Tal vez creencias de la infancia que te llevan a sentirte culpable, imperfecto y desvalorizado. O un evento inesperado. Sensaciones y memorias que no parecieran haber tenido origen en esta vida.
Identificación con memorias pasadas o de tu linaje. Al final del día, no importa de dónde haya venido o a quienes involucra. Lo único que importa es que tan libre te sientes, que tanto poder de dejar ir reconoces que tienes. Sea lo que sea, es válido. Y está listo para ser ofrendado. Te describiré otro ejercicio práctico y sencillo, pero altamente poderoso que puedes hacer en cualquier momento del día. Relájate por un momento y piensa en eso que aún te duele. Vuélvete consciente lo más que puedas de todo lo que despierta en tu cuerpo y a nivel emocional. Siente la boca del estómago, la mandíbula, los hombros y tu vientre. Nota si emergen juicios, culpa, enojo, impotencia, tristeza, desolación o desamparo. Reconócelo. Acéptalo con la mayor relajación que puedas lograr. Y mientras lo haces, empieza a recordar mirar a Dios, a la vida, al cielo, a ese orden mayor que hasta este momento parecías desconocer o haber olvidado. Entrégalo todo. Y lo que quiero decir con entregarlo todo es que exhales la tensión, que te vayas permitiendo cada vez más paz, más relajación, incluso en presencia de esa memoria y de esas sensaciones. Sin saber cómo se resolverá. Sin necesidad de entenderlo. Solo como acto de confianza. De descanso. De ofrenda. Y en lugar de intentar obtener algo de todo esto ahora mismo, enfócate en estas frases. Esto también merece fluir. Lo pongo a los pies del amor. No tengo que llevarlo solo. Recuerdo ahora lo que había olvidado. Soy sostenido. ¿Qué tan libre puedo ser? ¿Qué tan liviano puedo estar? Estoy acompañado, siempre lo estuve. Nota si a medida que te relajas, empiezas a sentir la energía estancada fluyendo en tu cuerpo, y mantente en la relajación lo más que puedas. Y si la mente vuelve a engancharse con algo, perfecto. Agradécele por mostrarte lo siguiente que estaba listo para ser permitido y liberado, y ahora, con mayor profundidad y de manera más radical. Cuanto más lo haces, más emerge y más acumulación se libera. Más empieza a elegir y pedir tu sistema la liviandad. No estás forzando nada. Estás abriendo espacio y reconociéndote a ti mismo como espacio, a través del cual fluctúa la energía. Y ese espacio permite que lo sagrado actúe y que lo que siempre estuvo destinado a fluctuar y a seguir su camino a través tuyo, finalmente lo haga. Es normal que la claridad y la sensación de haberse liberado de algo suceda unos momentos después. Porque mientras estás abriendo las compuertas para la liberación, una cosa históricamente encapsulada le seguirá a la otra. Tú puedes elegir hasta cuándo liberar, pero ten en cuenta que una vez que empieces a marcarle este camino a tu sistema, lo acumulado pedirá salir cada vez con más urgencia. Posteriormente sentirás una calma inesperada. Muchas cosas se acomodan sin esfuerzo y empiezas a experimentar soluciones sin necesidad de tu intervención. Tal vez una relación se acomoda sin que lo busques. O simplemente una nueva visión, más amplia, más amorosa, más verdadera emerge en ti. Porque perdonar no es olvidar. Es recordar sin dolor. Es mirar el pasado desde la compasión que eres. Es dejar de vivir desde la herida y empezar a vivir desde tu poder y todas las bendiciones que te estaban esperando. Es despertar a la ilusión de que estás separado del total, del Padre, del universo. Dios no entiende de rencores ni de luchas. La mente divina no opera desde el conflicto. Solo conoce el lenguaje de la aceptación, la permisión y la creación en armonía. Desde esa perspectiva más expandida, no hay error del que no te puedas liberar, simplemente porque no hay error, solo un acontecer. Solo experiencias que te devuelven, una y otra vez, a la presencia que eres. El universo no castiga, no separa, no juzga. El universo, como reflejo de lo divino, es perfecto en su creatividad y generoso en sus infinitas posibilidades, incluso cuando no lo comprendemos. Entonces, nada ha salido mal. Ni tú, ni tu historia, ni lo que pasó. Porque donde empiezas a creer en el error, en que algo ha salido mal, o has sido equivocado, pierdes tu autogobierno, tu poder y olvidas el infinito y generoso creador que eres tú.
Somos expresiones de esa perfección, de esa creatividad. Hijos de la fuente. Nada puede quitarnos nuestro valor, ni siquiera nuestras propias sombras o ilusión. La transición hacia la bendición está justo ahí. En ese reconocimiento es donde nace el verdadero poder de bendecir. Porque cuando dejas de interesarte tanto por condenarte y condenar, puedes empezar a bendecirlo todo. No como un acto forzado, sino como una consecuencia natural de haber soltado el juicio. Al mismo tiempo que entregas todo, puedes también bendecir. Bendecir es un acto de poder. Es mirar una situación, aunque duela, aunque confunda, y decir: esto también responde a un orden mayor. Y es ahí donde puedes elegir el propósito de esto en tu vida. Para empezar, puedes decidir que esto ha sucedido para que recuerdes quién eres. Hijo y parte de quién eres. Bendecir no es aprobar. No es forzarse a ver algo como bueno ni obligarte a amar. Es declarar que nada está fuera del alcance del amor, del total. Que incluso aquello que no comprendes o no puedes amar en este momento, es parte del todo, y que aunque no lo quieras en tu vida, o no lo puedas ver con compasión aún, lo puedes liberar. Es declarar eso que estaba estancado en ti, se volverá energía nutritiva para el campo cuántico. Tierra fértil para el total. Bendecir es aceptar, transmutar y ofrendar en un único instante. Cuando bendices, si lo haces de la mano de la relajación, no estás escapando ni negando el dolor. Estás elevándolo. Estás reconociendo que hay algo en ti más amplio que lo que ocurrió. Desde ese lugar, puedes transformarlo todo. Bendecir es sembrar luz en esos espacios que estaban en sombra, incluso sin saber lo que aún se esconde en ella. Es devolverle al universo lo que antes entregabas a la acumulación, al juicio, al rencor, a la exigencia y la culpa, o al miedo. Es decir, pongo esto también en manos de lo sagrado, porque el otro camino no me ha liberado. Bendecir es una forma de colaboración sabia y serena. No desde un sentido de superioridad, sino desde la humildad verdadera. La que reconoce todo lo que aún desconoce. Puedes bendecir lo que fue, lo que es y lo que será. Lo que aún no entiendes. Puedes bendecir a quien te lastimó. A quien se fue. A quien no supo amarte. Y también puedes bendecirte a ti. A tu historia. A tus decisiones. A tu cuerpo. A las emociones que aún no pueden liberarse. A la forma que hasta hoy encontraste para despertar y para asumir tu poder. Y si bendices, esas formas también se transformarán. Lo que necesitaste ayer, o creías necesitar para despertar, en el momento que bendices y ofrendas, ya no volverá a ser igual. Porque cuando bendices, dejas de luchar. Y lo que dejas de resistir, empieza a trabajar para ti, a nutrirte a ti, a bendecirte a ti. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en la próxima exploración, y mientras tanto, te deseo paz y liviandad.